¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros a esta hora, comenzando Agenda Económica. En este día jueves revisamos los temas más importantes del día en 30 minutos. Vamos a ir rápido a nuestros titulares para contarles de qué trata el programa del día de hoy. Vamos a partir hablando del anuncio que hizo ayer el gobierno de dos proyectos que lo que buscan es reducir los tiempos de trámite ambiental de los proyectos de inversión en nuestro país. Enfrentar la famosa permisología se transformó en uno de los grandes conceptos del año 2023, un tema que urgía para el sector empresarial con el objetivo de agilizar la inversión fundamentalmente. Se van a tomar una serie de medidas, algunas como la ventanilla única, por ejemplo, para reducir ciertos trámites, la posibilidad de cambiar algunos permisos o trámites por declaraciones juradas y también reformas más estructurales, que si es que se quiere, a la forma en la que está diseñado el sistema de evaluación de impacto ambiental. El gobierno estima que podrían reducirse en promedio cerca de un 24% los tiempos de trámite, pero en algunos proyectos, dependiendo de la envergadura, podrían reducirse hasta en 69% esos tiempos. Les contamos más detalles y reacciones de lo que ocurrió ayer en la sede de gobierno. Por otro lado, vamos a hablar también sobre el proyecto de ley que enviará el gobierno para enfrentar drásticas alzas en las tarifas eléctricas en nuestro país. Este es un tema que se viene discutiendo hace mucho. Llevamos desde 2019 aplazado ya en dos procesos a lo menos el reajuste de las tarifas que se tiene que hacer cada cierto tiempo en nuestro país. Eso ha significado que las cuentas de luz estén estables, pero por otro lado se va acumulando una deuda bien importante con las empresas del rubro. Ya les contamos cuáles son los planes del gobierno para enfrentar este tema. Por otro lado, ayer la Comisión Nacional de Productividad entregó un nuevo boletín, un nuevo balance respecto a los rendimientos de productividad y cómo va evolucionando este indicador en 2023 específicamente. Bueno, ya sumamos 15 años de productividad estancada en la práctica, es lo que concluye este reporte que muestra una caída de este indicador clave en 2023. Esto significa en la práctica que con la misma cantidad de recursos estamos produciendo menos en comparación a algunos años atrás. Es un problema, pareciera, endémico en nuestro país. Vamos a ver cuál es el análisis que han entregado también desde esta comisión. Bueno, y por otro lado, a nivel financiero, hay harta expectación a nivel global respecto a lo que pueda ocurrir con el Bitcoin, esta famosa criptomoneda que ayer dio un paso bien relevante para su formalización, si es que uno quiere, y para su incentivo como instrumento de inversión en el mercado norteamericano. Resulta que el regulador norteamericano aprobó la creación de ETF de Bitcoin y esto significa un paso adelante para un anhelo que tenían desde hace mucho tiempo aquellos que impulsan la industria de criptomonedas. Ya les contamos más sobre los alcances de esta noticia que ayer generó harto revuelo en mercados financieros. Bueno, y revisamos siempre también lo que está ocurriendo con los mercados, precisamente en las bolsas a esta hora de la mañana, con terreno en general positivo, tanto en Europa, donde van subiendo las bolsas en el índice ponderado del Eurostoxx en torno al 0,18%, así como en Asia, donde ya cerraron las transacciones. El Nikkei cerró con un alza de 1,77%, mientras que el Hang Seng lo hizo en 1,27%. Todo esto a la espera de datos de IPC, de inflación en Estados Unidos, que han sido uno de los indicadores importantes que se han seguido con más interés en los últimos meses, porque evidentemente tienen repercusiones bien relevantes desde el punto de vista de la tasa de interés en Estados Unidos. Veamos qué fue lo que ocurrió en el mercado local. Ayer el IPSA cerró con una leve alza de 6.056 puntos, fue el cierre de la jornada de este miércoles. El dólar, por otro lado, retrocedió un poco, llegó a los 916 pesos en el mercado local. La UF, por su parte, llega a 36.857 pesos en su valor del día de hoy. Bien, 8,9. Ya les contábamos sobre el anuncio bien importante que hizo ayer el gobierno en el Palacio de la Moneda y con invitados representantes del sector público y privado. Se dio a conocer este proyecto, que en realidad son dos iniciativas legales que busca abordar la llamada permisología, cómo reducir los tiempos de inversión de los distintos proyectos en nuestro país. Es el tema que abordan estas dos iniciativas. Lo había comprometido el gobierno hace varios meses. Es una forma importante de destrabar inversión que luego redunda en crecimiento económico y por eso era tan relevante entonces este anuncio. Y ustedes verán ahí en las imágenes de apoyo a distintos representantes, como decíamos, no solo del mundo público, del gobierno y del Congreso,
Congreso, sino también del sector privado. Estaban presentes representantes de gremios empresariales, representantes de sectores de la oposición también, estaban exministros, en fin. Esa es una señal bien clara del interés que hay desde distintos mundos por empujar estos dos proyectos. ¿Y en qué consisten estas iniciativas? Bueno, son dos proyectos específicamente. Uno para un sistema inteligente de permisos que lo que busca es simplificar los procesos y todas las etapas que tiene un proyecto de gran envergadura. Estamos hablando aquí de inversiones fundamentalmente de grandes proyectos que demoran años en su trámite ambiental. Esto significa, por ejemplo, generar una ventanilla única para trámites y evitar duplicidad de requisitos de los distintos servicios, o bien permitir, por ejemplo, que algunos trámites se reemplacen por declaraciones juradas. Serían 92 instancias de este tipo que podrían simplificarse con la entrega solamente de una declaración jurada. Todo esto va a redundar en una reducción de los tiempos de los proyectos en torno al 24%, es lo que ha comprometido el gobierno, o ha estimado más bien el gobierno. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en el mensaje ayer al inicio de este acto. Son proyectos que se hacen cargo de los desafíos del presente y que miran al futuro pensando siempre en cómo mejorar concretamente la calidad de vida de nuestras familias. Y lo vamos a hacer reduciendo los tiempos de los permisos y facilitando y promoviendo la inversión para enfrentar una década de estancamiento en la productividad y de crecimiento, como bien decía Rosario, muy bajo en materia de inversión, 0,5 en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, perdón, con algunas excepciones como el 2022, en donde estuvimos en 2,5, si no me equivoco, un poquito más de 2,5. Y en esto yo espero que no haya espacio para rencillas ni tampoco tiempo para dilaciones y que por lo tanto estos proyectos se transmiten con celeridad en el Congreso. Eso es lo que pedía entonces el presidente Gabriel Boric, y dado el respaldo que ha tenido esta iniciativa, donde tanto los gremios como los expertos han valorado los anuncios hechos por el gobierno, bueno, se espera un trámite quizás bastante expedito. Respecto al otro proyecto, hablábamos primero de un sistema de permisos inteligente, ¿no? Bueno, el segundo proyecto tiene que ver con modificaciones a la institucionalidad en materia ambiental, y eso supone, por ejemplo, eliminar una instancia que ha sido bien criticada, la del Comité de Ministros, que ha tenido roles relevantes en proyectos emblemáticos. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que hace muy poco se rechazó el proyecto portuario y minero Dominga, y eso se rechazó en esa instancia, en el Consejo de Ministros. Evitar ese tipo de instancias más discrecionales, reemplazarlas por comisiones de mayor perfil técnico, es uno de los puntos que contempla esta iniciativa. Solo para poner un ejemplo de los que planteó el Ministerio de Economía, un proyecto de una planta desalinizadora, por ejemplo, que hoy día se demora poco más de 8 años en trámite. Después de esta reforma podría reducir su tramitación en cerca de 2 años, para entender bien cuál sería el impacto de esta iniciativa. Para un hospital de alta complejidad, en vez de 3 años y 9 meses de trámite, se reduciría a 2 años y 11 meses. Y así hay una serie de efectos dependiendo de los rubros, del tamaño, por supuesto, y la envergadura de los proyectos. ¿Qué dijeron en el sector privado? Vamos a escuchar a la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Luego escucharemos al director del Consejo de Concesiones, a Carlos Cruz, para entender cómo ven esta presentación que hizo el gobierno ayer. En este proceso hemos tenido la posibilidad de tener un diálogo, al igual que otros actores, para aportar a lo que se está persiguiendo. Esperamos que estos proyectos mantengan los aspectos positivos y durante la discusión legislativa se perfeccionen algunos aspectos que hemos destacado para que efectivamente pueda cumplir los objetivos que se han declarado. Quiero expresar nuestro total compromiso con seguir aportando elementos técnicos que sirvan como insumo en la discusión del texto que hoy día se presenta. Los anuncios que se han hecho hoy día en La Moneda son extraordinariamente importantes para estimular la inversión, en un contexto en el cual hay acuerdo principal entre el presidente de la República y la presidenta de la SOFOFA de que lo que se requiere en este país es estimular la inversión. El avanzar en resolver los problemas de permisos pasa a ser algo fundamental. Y en ese sentido creo que los anuncios que se han hecho respecto de ventanilla única, respecto de silencio administrativo, respecto de responsabilidad funcionaria, plazos definidos, es un aporte que debiera dar mucha tranquilidad a quienes están mirando el futuro de Chile para invertir y para desarrollar sus proyectos.
Bien, nos vamos a ir a otro tema para contarles sobre el proyecto que está preparando el gobierno para evitar un alza muy drástica en las tarifas de las cuentas de luz en nuestro país. Ayer se publicó una estimación que estaba haciendo la Comisión Nacional de Energía en este tema y pueden venir alzas fuertes debido a las tarifas congeladas que ya se acumulan por casi 5 años. En ese contexto, el gobierno va a presentar la próxima semana esta iniciativa para evitar esos reajustes tan fuertes. En la siguiente nota, Natalia Muñoz nos cuenta. Bueno, en este país está subiendo todo, entonces, ¿qué más se va a esperar? No es muy apropiado en este minuto de crisis en el país, crisis económica. No todo el mundo está dispuesto a estar pagando tarifas excesivas y abusivas. Estoy cancelando aproximadamente como 60. Altísimo, la verdad, es mucho. Frustración en los clientes ante el anticipo del incremento de las tarifas eléctricas, que significarían alzas de entre 8 y 88% las cuentas de electricidad. Así lo adelantó un informe de la Comisión Nacional de Energía. Todo este periodo de 4 años ya se ha acumulado una deuda superior a los 5.000 millones de dólares con la generadora, deuda que de alguna forma hay que empezar a pagar, y la ley establece que los clientes de menor consumo están protegidos por alzas paulatinas. Sin embargo, los de mayor consumo que les mencioné no tienen esa protección. Para que se haga una idea, esto significa que si usted paga 20.000 pesos en electricidad, con el mecanismo de protección al consumidor su cuenta subirá 8% hasta 21.642 pesos. En tanto, para el segundo tramo con consumo hasta 400 kWh, el alza es de 11%, pero para más de 550 kWh de consumo, el incremento llega a 88%, un récord. De lo que yo tengo memoria, al menos esto debe ser de las alzas proyectadas más grandes que ha habido en el último tiempo. Ese decreto no ha sido materializado todavía. Lo que refleja este informe de la Comisión Nacional de Energía son las deficiencias, los problemas que tiene la legislación vigente. Es necesario y urgente modificar. Cambio legislativo que podría comenzar la próxima semana cuando el gobierno ingrese un proyecto de ley que comprometió a un grupo de parlamentarios. Tiene acuerdo transversal en el Congreso Nacional. La solución es renegociar los contratos porque las condiciones han cambiado. Nosotros hacemos un llamado al ministro a que cumpla aquellas cosas que comprometimos, que era tener un espacio de trabajo para enfrentar este tema que es complejo. Nosotros entendemos que hay una parte de deuda, pero queremos saber cómo se calcula la deuda. Yo espero que el gobierno realmente comprenda de que esta es una bancada transversal, porque acá estamos colocando por sobre los temas políticos el interés real que hoy día tienen las personas. Si bien el 92% de los hogares están en el rango de menor consumo, pero el mayor uso de electrodomésticos en verano es un riesgo, ya que 20 horas de un uso de aire acondicionado al mes ya podrían ubicar un hogar en el grupo de mayor consumo y por lo tanto de mayor alza. Este grupo, entre los más afectados, además de algunos domicilios, se cuentan, por ejemplo, establecimientos educacionales, centros de salud, municipalidades y pymes. Trabajamos con 4 o 5 máquinas, entre promedio 120, 130 mil pesos. Mucho, para el negocio es mucho, porque ya es un costo considerable de la luz. Habría que eliminar máquinas y no sé qué habría que hacer. Como están los tiempos, yo creo que es insostenible. Los 4 refrigeradores que Simón tiene en su almacén en Santiago Centro consumen más de 700 kWh, ubicándose entre los más afectados por esta alza, al igual que la mayoría de los pequeños comercios que esperan que no se concrete. Una noticia como esta empeora la situación de las pymes porque tienen que aumentar sus costos en cifras que no tenían estimadas y además afecta al resto de la población y a las familias más vulnerables. La Comisión Nacional de Energía dijo 48% en el informe de agosto del año pasado y hoy día el ministro habla de un 88%. Entonces, ¿cuál es la explicación que hay? Es insostenible si nosotros tenemos como política de Estado estimular las pymes y todo eso, al mismo tiempo le estamos subiendo la tarifa. Aunque para hacerse efectivo todavía falta que el decreto debe pasar por Contraloría, el proyecto de ley podría evitar que se concreten estas alzas.
Bien, estamos de vuelta, 8:21 y vamos a conversar sobre los anuncios que hizo ayer el gobierno de estos dos proyectos para enfrentar la permisología en nuestro país. Vamos a conversar de este tema, estamos junto al ex ministro de Hacienda, investigador además de CLAPES UC, Felipe Larraín nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Felipe. Hola, muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, ayer estuvo además en este acto en el que el gobierno presenta este proyecto, un proyecto que era súper esperado por el sector privado como una herramienta para tratar de evitar mayores obstáculos para la inversión, en definitiva. En términos generales, ya podremos ahondar en algunos detalles. Felipe, ¿cómo evalúa usted estos dos proyectos que presentó el gobierno? Mire, yo tengo más conocimiento de uno de los proyectos que del otro. Yo tengo más conocimiento del de los permisos sectoriales que se presentó ayer. Efectivamente, estuve en La Moneda. Nosotros en CLAPES UC hemos estado trabajando en este tema, llevamos un buen tiempo. De hecho, le puedo contar que en noviembre, el 2 de noviembre pasado, nosotros tuvimos acá al ministro Grau, tuvimos a la subsecretaria Petersen, ambos presentando avances del proyecto de ley que fue presentado al país ayer y que fue firmado en presencia del presidente Boric en La Moneda. En términos generales, yo podría decir que este es un proyecto que puede aunar bastantes voluntades. Es un proyecto que tiene las características y las potencialidades de un proyecto transversal. Es decir, aquí todos queremos que se destrabe el proceso de inversión. Claro. Fíjense que cómo vamos a pensar que hay proyectos, hay estudios de la Comisión Nacional de Productividad que lo revelan. Hay proyectos de envergadura que toman más de 10 años, de hecho 11 años. Un proyecto minero de envergadura toma 11 años desde que empieza a pedir su proyecto, sus permisos, hasta que está completamente materializado el proyecto y que empieza a producir. 11 años. Sí. En la época que a mí me tocó estar en el gobierno, me acuerdo haber mandado a hacer un estudio sobre este mismo tema a los equipos de Hacienda. Y en este estudio dio que demoraba 5 o 6 años. O sea, aquí ha habido en el tiempo un proceso de permisos que ha ido poniendo cada vez más engorroso el proceso de inversión. Sí, claro. Esto de los tiempos encarece los proyectos de inversión y les da incertidumbre, porque en cualquier momento puede que un permiso no se entregue y el proyecto queda complicado. Así es que a mí me gustaría decir que creo que aquí hay una verdadera oportunidad. Y que cuando se habla de que vamos a cortar un solo año, digo, oye, vamos a cortar un año, mire, hay que ser un poco más ambicioso de un año. O sea, aquí queda todo un proceso de debate legislativo donde espero que se enriquezca el proyecto, Felipe, pero creo que tiene elementos muy positivos. Hablemos sobre algunos de esos elementos, por ejemplo, esta idea de una ventanilla única para poder evitar la redundancia de ciertos trámites. ¿Qué le parece? ¿Es efectiva desde el punto de vista de cómo funciona el Estado también? Mire, esta ventanilla única a mí me parece una muy buena idea. Hay que ver los detalles porque, insisto, yo no he leído el proyecto, lo que pasa es que hemos visto los avances, las presentaciones que se han hecho. El proyecto se presenta el lunes, entiendo. Claro, entonces todavía no tenemos el proyecto para ver el detalle. Pero creo que en la idea de la ventanilla única, le voy a hacer una analogía. Nosotros, por ahí por el año 2010, 2011, establecimos también una ventanilla única, un sistema, lo que llamamos el Sistema Integrado de Comercio Exterior. ¿Cuál es la idea de una ventanilla única? Es un lugar donde se acuda por el tema de permisos y distintas autorizaciones de servicios públicos y que pueda tramitarse en un solo lugar. Eso es muy positivo, hay que ver los detalles, pero a mí me parece bien. Junto con eso, me gustaría también destacar el tema del silencio positivo. Esta es una de las propuestas que nosotros hicimos en este seminario el 2 de noviembre pasado en CLAPES. Dijimos, mire, ¿sabe qué? Si hay se mencionaba ayer, hay más de 300 permisos para una inversión. O sea, más de 300 permisos que pueden ser necesarios para una inversión de envergadura. Entonces, ¿por qué no establecer, como existen plazos máximos legales, si se pudiera establecer que tenemos un plazo máximo, que se respeten esos plazos que hoy día, dicho sea de paso, no se están respetando? Exacto. Por ejemplo, una obra de agua mayor, una concesión que se requiera para un proyecto de inversión importante, el plazo máximo son 6 meses, se está tomando más de 40 meses
para entregarse este permiso. Felipe, entonces, ahora la idea, para que esto sea efectivo, de todas maneras, ¿se requieren, por ejemplo, sanciones desde el punto de vista administrativo en caso de que una repartición o algunos funcionarios no cumplan con esos plazos? Yo creo que tienen que haber, al menos en términos de la calificación de la gestión, ¿no es cierto? Al menos en términos de, usted sabe que en el sector público existe un sistema de calificación de gestión, que por lo menos que tengan alguna incidencia, porque hoy día da la impresión, lamentablemente, que hay reparticiones públicas, no solamente la Dirección General de Agua, hay otra, el Consejo de Monumentos Nacionales, hay otra, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, en las concesiones marítimas, por ejemplo. Oiga, se toman 6 meses, plazo máximo, se toman 40 y tantos meses. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces, por eso la idea, primero, de que hayan incentivos para que los funcionarios tomen esto con la debida premura, con sentido de urgencia, porque esta economía está estancada. Estuvo estancada el año pasado, crecimos 0. Llevamos desde el año 2014 creciendo menos del 2%. Entonces, tomarse esto con sentido de urgencia. Que el silencio administrativo sea un proceso de decir, mire señor, se cumplió el plazo, silencio positivo, importante, se cumplió el plazo, no hay pronunciamiento de la autoridad, entonces se entiende aprobado. Eso es silencio positivo. Eso es silencio positivo. Ahora, también esto tiene otra cara de la moneda, digamos, y es que algunos de los trámites se van a reemplazar, de acuerdo a lo que planteaba el gobierno ayer, por declaraciones juradas. O sea, también supone que los proyectos estén mejor presentados y en regla, para que se pueda cumplir con esa exigencia sin que eso tenga que pasar por todos estos trámites, ¿no? Mire, a mí me parece que ese es otro tema importante, otro tema interesante, digno de destacar, que es el hecho del reemplazo de algunos permisos por 2 razones, por las declaraciones juradas. En primer lugar, porque ya no tener que solicitar el permiso, sino que esto sea una declaración jurada, bien fundada y que se cumpla, pues. Sí, la otra cosa importante es que si uno va a hacer una declaración jurada, esta declaración tiene que atenerse a la verdad, a la realidad, y el falsear una declaración jurada tiene que tener sanciones importantes, porque se está abusando de la fe pública. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es muy importante. Y además, el segundo tema es que si se reduce el número de permisos, entonces se descomprime el sistema público, porque si se reemplazan algunos permisos por declaraciones juradas, va a quedar, digamos, un poquito más de espacio para poder trabajar en los permisos distintos que se está pidiendo. Felipe, el gobierno estima que esto podría tener, esto es en promedio, ¿no? Pero podría tener un efecto de una reducción de cerca de 24% de los tiempos. ¿Eso es significativo desde el punto de vista de la marcha de los proyectos, de aumentar la inversión? O sea, estoy pensando a ojos de los inversionistas. ¿Lo ven como un asunto que es relevante a la hora de evaluar un proyecto? Yo creo que sí. Mire, yo había escuchado una cifra del orden de 30% de reducción de los tiempos, de reducción de tiempo. A mí me parece que tenemos que ser ambiciosos dentro de lo razonable, pero también pensar que si a un proyecto de inversión de 11 años que toma un proyecto de envergadura lo vamos a llevar a 8 años y medio, todavía tenemos una permisología muy agobiante. Entonces, yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Creo también que es importante la cooperación para el trámite del proyecto, porque este es un proyecto que afecta más de 30 leyes. Entonces, aquí hay una cosa que no es menor, pero habiendo el tiempo para escuchar a los expertos, para escuchar a los afectados, yo creo que hay que tener esos espacios, pero tampoco eternizarnos en el proyecto. O sea, no pasarnos de plazo, que estemos en 2 años más discutiendo todavía el proyecto de permisología. O sea, un trámite acucioso, permitiendo las opiniones, pero también con este sentido de urgencia. Porque ¿sabe lo que pasa? Que si usted mira, los últimos 10 años en Chile, desde el año 2014, la inversión ha caído en 7 de los 10 años. Entonces, la verdad es que es una estadística muy preocupante. La inversión es el motor del crecimiento económico, genera oportunidades, genera mejores empleos, oportunidades para las pymes, en fin, mejores salarios para las personas. Yo creo que el tener 7 de 10 años en que ha caído la inversión, y este año que recién terminó, el 2023, tuvimos otra caída
de inversión. Sí. Entonces, por mucho que por ahí diga, oiga, pero aumentó un poco la inversión extranjera, sí, pero lo que importa es la inversión desde el punto de vista macroeconómico, la inversión total del país. Y eso en este momento está cayendo. Sí. Pero le quiero decir una última cosa, que creo que es importante, y es que permisología, fantástico. Aquí vamos a tener, yo creo, mucha cooperación y espero que tengamos este trámite expedito. Pero este no es el único tema en materia de inversión. Tenemos temas pendientes, tenemos temas tributarios pendientes que a mí me parecen de la mayor importancia de despejar y de hacer un proyecto tributario. Fíjese que todavía no conocemos los proyectos tributarios dentro del pacto fiscal. Estamos conociendo esto, pero resulta que van a venir proyectos con aumentos de tributos que en realidad le pegan en sentido contrario a la inversión. Mientras no los conozcamos también, tenemos la incertidumbre respecto al proyecto. Felipe, por lo tanto, nos quedan otras variables. Se nos va el tiempo. Lo último que le quería preguntar es por un acto que van a tener hoy día de Clapes UC, que es bien significativo también, una distinción que le van a entregar a Alejandro Foxley, a la trayectoria económica. ¿Qué nos puede contar de este evento? Efectivamente, mire, aquí en Clapes UC entregamos una distinción anual que ha sido hasta el momento fundamentalmente a la trayectoria. Este año hemos decidido en Clapes destacar, distinguir a Alejandro Foxley, una persona que tiene una hoja de servicio público estupenda, que ha tenido una entrega a nuestro país que fue muy significativo justo en la época de la transición a la democracia, el primer gobierno democrático luego de la dictadura. Y creo que Alejandro es una persona que, bueno, no solamente fue ministro de Hacienda, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue senador, y hoy día vamos a tener acá a muchos de sus amigos, colegas, familia, en fin, es un acto abierto aquí en Clapes UC, en que lo vamos a destacar. Vamos a distinguir también a David Bravo, porque tenemos un reconocimiento a la trayectoria en Alejandro Foxley y otro a David Bravo en contribución a políticas públicas 2023. Bien. Felipe, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Encantado, con mucho gusto. 8:33, cerramos Agenda Económica. Pronto partimos Noticias Express aquí en CNN Chile.